Bueno, aparte de dar muchos agradecimientos a la gente que nos está viendo en línea, por supuesto, a la feria de Oaxaca, que como dice Alfredo es nuestra casa, a Chucho Alejo, que ya se me perdió, especialmente a Chucho por hacerme parte de este encuentro, sabes que significa mucho para mí. Y es que sí, lo que dice Alfredo es cierto, somos como el Milusos, o sea, nosotros venimos a la feria y entonces entrevistamos. Y luego, yo no, pero ellos son bien fiesteros. Entonces al día siguiente tienes que estar, muchos tenemos enlaces desde las 6 de la mañana, luego tienen que mandar reporte. O sea, no hay manera en que podamos estar nosotros tres, y le sumamos también a Janet, a Vicky Bautista, a Talavera, que estemos reunidos y que podamos estar en paz platicando. No, él ya está editando su nota, la otra ya está haciendo su enlace, ¿no? Entonces sí, de pronto es muy desgastante, pero es para lo que vivimos, es decir, el encontrarnos cada año, creo que es lo que más extrañábamos, ¿no? De la pandemia, el poder estar en eventos presenciales, en poder estar justo en esta dinámica de ahí viene Janet, ya se va Janet, ahí viene Chuchole, ya se fue, es que tiene enlace, y tenemos que estar disfrutando y viviendo las ferias en tres pistas, por así decirlo. Y lo que es importante en términos de periodismo cultural es un poco lo que tú dices, Alfredo, que estamos viviendo la feria. Nosotros no podemos compartir lo que está pasando si no le metemos el detalle del pan de Oaxaca, del chocolate, de los chapulines, del mezcal, no se diga. Y creo que es parte de la profesión ponerle corazón para que los lectores, los televidentes, los escuchas puedan tener la experiencia como nosotros tenemos la suerte de tenerla, muy desde adentro, muy desde el corazón. Una cosa que le aprendí mucho a Miguel de la Cruz es que él decía que quienes consideran la nota cultural como el todo, la cultura es todo, es porque realmente no le han entendido, porque no saben dónde poner esta famosa nota cultural, que yo siempre me quejo que primero va siempre como hasta el final del noticiero. Así, bueno, ya para terminar, ahí la notita cultural tienes 2 minutos, ya se te fue 1 minuto, ya para mañana. Oye, carajo, para mañana no, porque yo leí el libro, hice la entrevista y hoy se presenta ese libro, entonces pierde toda fuerza mi notita de 2 minutos a la que se le invirtió un montón de tiempo. 2, tienden a pensar que la nota cultural siempre es feliz. Ay, qué bonito libro, qué bonita exposición, qué bonito disco, y ahí falta también crítica. Y por último, y para ceder la palabra también, es que muchas veces hacemos de la famosa nota cultural algo muy solemne, algo que pareciera que yo te voy a enseñar, porque tal escritor tiene un metatexto en cuya hermenéutica se vibra la logística de ¿Qué dijo este güey mamón? Solemne. Si no le entendía lo que él me está diciendo o lo que ella me está diciendo, mucho menos le voy a entender a la exposición o al libro. Entonces creo que lo que hemos intentado es un poco bajar el balón, hacer que esta nota cultural sea una plática como tal y que pueda caber en diferentes espacios. Más adelante quisiera platicar también un poco de la nueva experiencia que tengo ahorita en un programa como Qué Chulada, que no tiene nada que ver con aparentemente algo cultural, y en donde, bueno, he tenido una experiencia distinta, pero básicamente eso es siempre como mi discurso con respecto al periodismo cultural, Miguel. Sí, exactamente. Vamos a hacerlo así como más platicadito, porque si no ustedes se van a dormir. Y decía mi querido Carlos Monsiváis, se debes de tener al público siempre que te ponga atención, porque cuando empiezan a mover la nalga es porque ya tienes que cortar el discurso. Entonces no quiero que ustedes muevan la nalga y empiecen a moverse, porque si no, olvídense, esto va a caer. Ajá. Y se van a dormir. Así, eso no quiero. Está bien que se duerman, yo lo hago en algunas conferencias, estamos cansados, pero escuchen, no importa, así como estuvieran rezando, ¿no? Miguel de la Cruz, bueno, pues ustedes lo conocen, día a día lo vemos, día a día vemos sus reportes, es uno de los periodistas, reporteros más reconocidos y de los que más tiempo tiene en el periodismo cultural. Lleva más de 30 años. Nosotros los periodistas le
otorgamos hace 3 años ya, el periodismo en Mérida, ¿verdad? El reconocimiento de periodismo en el marco de la Feria del Libro de Mérida, Yucatán, en el Festival de la Lectura de la Fileida ya de Yucatán, y la verdad es uno de los periodistas más queridos, nosotros lo queremos mucho, y de los más honestos que yo he conocido, y sobre todo transparente, sabe mucho, es toda una enciclopedia. ¿Qué les puedo decir? Y nos da mucho gusto, por primera vez, fíjense esto, por primera vez en la historia del periodismo cultural en la FIL de Guadalajara, que por cierto ahorita estás presentando el programa de la FIL de Guadalajara, le dan el premio a un periodista de a pie. Siempre se lo han llevado los editores, los grandes periodistas, que también tienen una labor importante, pero por primera vez se le reconoce, y Miguel de la Cruz acaba de ser nombrado, él va a recibir al final de la feria, allá por los primeros días de diciembre, el premio de periodismo cultural Fernando Benítez. Ese premio nada más se lo dan a aquellos periodistas que tienen una trayectoria larga, y por primera vez, si no me equivoco, y aquí saben más que yo, el premio siempre se lo han dado a gente muy valiosa. Lo ganó mi querido amigo Benito, lo ha ganado, infinidad, Sergio González Rodríguez, que queremos tanto y que aquí estaba en esta feria, pero Miguel ahora se le va a entregar ese premio. Y bueno, pues él tiene mucho que decirnos, insisto, esto va a ser como una introducción y luego ya vamos a platicar entre nosotros para que sea más fluido. Y bueno, tienes la palabra, mi querido. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Yo disfruto mucho esto. Ya decía María, nos vemos en la talacha, pero no platicamos como aquí, porque hay que estar en la nota. Entonces, cuando se dan estos encuentros, es como pensar en voz alta, y luego se hacen preguntas y van cargadas de dudas o de cosas que no son evidentes, nos hace aprender de aquí y de allá. Entonces eso es una retroalimentación que se da siempre en estos encuentros, por eso yo lo celebro mucho. Ha sido una idea que sí, la iniciativa es por allá por Chucho, con el apoyo de las ferias, se ha podido hacer cada que ocurre una, y es esta dinámica, así como lo ven. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, que de repente cuando alguien que no está muy apegado a la actividad etiquetada como cultural tiene la idea que eso es algo muy sobrio y muy especializado y solo de los que saben mucho o de los cultos, y ojalá que pronto logremos acabar con esa idea, porque la cultura está cerca de la vida. Incluso habría que reacomodar los términos y encontrar que el concepto tiene más que ver con la vida que con el arte, aunque sí tiene que ver con eso. Pero nosotros disfrutamos tanto hacer el trabajo y además convivir, porque es parte de la vida misma. Yo lo he dicho en muchos foros como este, y cada que puedo lo repito, porque sé que es algo que puede sembrar ideas y ayudar a avanzar en este concepto que debiéramos alcanzar de la cultura. Yo les digo, si alguien menciona agricultura, nadie tiene duda de qué es el cuidado de la tierra. Si alguien dice apicultura, nadie tiene duda que es el cuidado de las abejas. Pero si alguien le quita esas otras partes y dice cultura, todos empiezan a disparar para todas partes. Y es de esas palabras que creemos que sabemos qué es, y cuando hay que definirlo nos cuesta trabajo. Y no es un problema local, no es un problema de México, es un problema mundial. Entonces, lo que sucede, ¿por qué nos mandan hasta el final de un programa o por qué cortan tanto el espacio de un periódico? Porque no saben qué es cultura, y lo más grave, no saben para qué sirve. Y yo creo que la base de lo que se ha etiquetado como cultura o cultural es que tiene dos objetivos: satisfacer las necesidades básicas y satisfacer las necesidades intelectuales y o emocionales. Yo les aseguro que ustedes van al cine y no dicen voy a satisfacer mi necesidad de emocionarme. No lo dicen, pero a eso vamos. A veces que dicen, oye, quiero ver algo que me haga reír, pues necesitan una emoción ligada a la alegría. Oye, quisiera ver algo intenso, algo que me llene de miedo. Lo mismo, buscan una emoción que les atemorice, ¿no? Y eso lo da el arte,
porque tiene como principal objetivo influir en la emoción y también en el pensamiento. Y es ahí donde nosotros andamos pescando contenidos para procesarlos y decirles qué van a encontrar en la ópera, en la exposición, en el museo, en el concierto. Claro que hay trabajos que tratan de profundizar un poco en eso y hay notas que se van como machote de cualquier nota, ¿no? Es decir, en el Palacio de Bellas Artes llevó a cabo el concierto con tal sinfonía de fulano de tal, dirigido por tal, y es el segundo de la programación. El próximo será el siguiente fin de semana, y se acabó la nota. Y bueno, cuando la compuso Beethoven, ¿cómo estaba? Fumaba, le dolía el oído, que tenía broncas enormes con el sobrino que quería formar y no podía. Es decir, qué cúmulo de emociones hubo cuando se generó la obra que ahora está mucho tiempo después en un recinto. Ahí es donde tenemos que escarbar nosotros. No se ha hecho del todo porque precisamente no se sabe qué es cultura y para qué sirve. El concepto no está manejado en los medios, o sí, pero es eso, las artes, ¿no? Abran cualquier sección cultural y el 99% del contenido son arte. Ahora, no está mal. Si las artes inciden en el pensamiento y la emoción, qué bueno que nos acerquemos. Pero las tlayudas nos satisfacen la necesidad de comer y tiene todo un trasfondo cultural. Entonces, lo malo es que en las secciones pues es difícil ver que la de 8 se la lleve la tlayuda, ¿no? Aunque estemos en Oaxaca, pero debiera. Yo quisiera dejar estas ideas ahí sembradas, porque si ustedes abren, por ejemplo, la página de la UNESCO, el organismo máximo internacional dedicado a la cultura, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y ven la definición que, por cierto, derivó de una reunión que se hizo en los años 90 en México, es un parrafazo, no sé de cuántas palabras, pero yo creo ni el que la hizo la entiende, ¿no? Conjunto de hábitos y costumbres que unen a los pueblos en un fin común. Que yo creo que el concepto de cultura va por otro lado y todavía no se le ha encontrado por dónde, pero yo por lo menos lo ando buscando, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que dicen ambos es muy cierto. A veces, como ustedes, como radioescuchas o como lectores, como radioespectadores, televidentes, pues ven el trabajo que hacen los reporteros de cultura, pero aparte de ese trasfondo, el problema que tenemos, y los dos lo mencionaron muy cierto, es el espacio. A mí me piden a veces allá en Mexiquense 9 entrevistas y digo, pues solamente que las meten en mi cabezota pelona, porque yo tengo 2 espacios de lunes y miércoles, y de ahí en fuera el martes y el jueves y el viernes 3, o sea, estamos hablando que son 7 espacios, pero de 2 minutos o minuto y medio. Y entonces una entrevista que va a durar, por decirlo, 20 minutos, pues nada más vas a tener un fragmento de 1 minuto a veces, de 2 yo grabo 4. Y eso exactamente es de lo que nos enfrentamos al día los reporteros, sobre todo los de cultura. Y también otra situación, y es muy cierto lo que dice Mariana, y yo quiero que nos platique ahora la experiencia, porque ella es una reportera de cultura, una conductora, una periodista de libros, vamos, y de otros géneros también, y especialista, pero ahorita tiene que hacer otra chamba, lo cual disfrutamos mucho nosotros, pero ese no es el trabajo que le conocemos. Yo me encanta verla en la televisión y véanla, se van a divertir mucho, pero lo que acaba de decir es muy cierto, de veras es lo que tengo que hacer. Platícanos un poco esa experiencia, ¿cómo es, mi querida? Sí, y le agradezco aquí a Victoria, a Mafra, que vinieron justo antes de entrar a ese programa, que tiene 1 año y medio. Me dijeron, es un programa como de debate de mujeres, de diferentes temas y no sé qué. Y yo digo que me dieron gato por liebre, porque la neta es que como me lo presentaron, como finalmente ya una semana antes que empezaron a poner los temas, que empezaron a poner los invitados, y yo dije, chinga, esto no es debate. O sea, por ejemplo, hubo una cosa que yo me peleé y me odiaron, no me importa, la producción. Había una sección los jueves
en donde invitábamos a un hombre, y era jueves de salchichonería. Yo así de, cabrón, o sea, si queremos hacer un programa en donde hablemos de temas de equidad, es como si en un programa de hombres es miércoles de melones, ¿no? Me vienen las chichis, o sea, yo decía, no hagamos lo mismo, o sea, ¿cómo vas a poner un programa en donde llegues a un tipo y mencionándolo por su salchicha, pues, ¿no? O sea, no. Entonces yo sí estaba atacada, y luego empecé a ver que si los invitados y que los contenidos y que si yo OV7 y que si Cabá y yo dije, Dios, me mato. No, yo no hago estas cosas. Pero literal yo lloraba, o sea, decía, no, es que ¿qué voy a hacer? Y justo decía yo, y ahora suena como exageración, pero decía, no me van a invitar a las ferias, me van a decir, a la vieja esta que da espectáculos y que habla de Thalía y de Río Roma, y no van a invitarme ni a presentar libros, ni a estar en las ferias, y mucho menos un encuentro de periodismo cultural. Entonces estoy doblemente agradecida porque de pronto yo dije, uno es chamba, y estaba cayendo la pandemia, entonces dije, bueno, hay que atorarle. Y otra cosa que pensé, dos cosas. Uno, Mariana, no te tomes tan en serio, o sea, ¿yo cómo voy a hablar de OV7? Bueno, hablo de OV7 y digo, me parece espantoso, pero ya me dejan de decir que me parece espantoso. Antes me decían, ¡ay, qué falta de respeto! Pues no me gusta. Y dos, los programas culturales como tal tienen muy poco tiempo, o sea, de aire, y dos, poco rating, es la verdad. O sea, nosotros nunca vamos a ser estrellas de la televisión en nuestros espacios de radio, de prensa, pues el tema no es taquillero, pero sí dije, si te las das muy de promotora de la lectura, entonces toma esta ola de un programa que tiene un poco más de rating, tampoco es que seamos el canal de las estrellas, pero un programa de entretenimiento, y si a ti te dan chance de tener 5 minutos, que es mucho tiempo aire, para hablar de un libro cada semana, o de la feria del libro, o de alguna exposición, pues entonces tómalo. Y si yo pienso, si hago que una persona lea un libro, o vaya a la Feria del Zócalo, donde fue un montón de gente, que me decían, no, es que nunca había venido a la Feria del Zócalo, y yo vivo aquí a 3 cuadras, y yo, taller ahora. Entonces, me doy por bien servida. Es decir, uno, no te tomes tan en serio, y dos, aprovechar espacios de otro tipo de contenido que tienen más gente que los puede ver, y ahí echar esa semillita. Para mí, eso es para lo que estoy en este mundo, la verdad. Sí, claro, exactamente, y uno tiene que trabajar a veces en otras cosas para poderse ayudar. Ya algunos reporteros solamente vivimos de esto, pero también a veces nos cae otro trabajo como relaciones públicas o algunos otros, ¿no?, trabajitos que siempre nos ayudan, porque pareciera, y la gente, yo creo que ustedes no han de pensar, estoy así que seguro, que los que hacemos radio, tele o que escriben un periódico, pues ganan dineral. Me decía un amigo, es que porque me ven en la tele piensa que yo soy millonario, que soy rico, que me pagan. No es cierto, o sea, es parte de eso, y sobre todo de esa imagen solamente que tenemos. Y Miguel nos los puede contar lo que es esa experiencia, porque él pues ha transitado durante más de 30 años en la televisión y tiene mucha experiencia de esto, pero se enfrenta al problema. Él puede tener toda la experiencia, todos los premios del mundo, pero a él le dicen, tienes 50 segundos para tu nota y a ver cómo le haces, serás muy premiado. Pero aquí, o lo voy a balconar, sé que no está bien, o no vas a ir a esta cobertura. ¿Por qué? Porque no. Es una experiencia que nos enfrentamos los reporteros, y luego, bueno, con las tecnologías, la pandemia, bueno, es todo eso. Pero platícanos parte, ¿cómo es esa experiencia, mi querido? Porque pareciera que es miel en hojuelas, no, perdón. Y espérate, paréntesis, ¿qué tal cuando presentamos su libro? La pregunta siempre, ¿y te pagan por eso? Todo el mundo piensa que todas las presentaciones las pagan súper bien. No se pagan, no, así no funciona. Sí. Bueno, eso es un hecho, o sea, podría tener los premios que sean y da ciertas facilidades. Ahora les platico 2 cosas que pude abrir sin peros, pero el tiempo del día es el mismo. O sea, yo anoche que nos vimos iba a grabar una entrada que duró 30 segundos. Así, no es por estar en Oaxaca y por tener el premio pendiente, van a decir, dale lo que quieras. O sea, tengo esos más el minuto 10 que dure la nota sobre la feria.
Ahora no, digo, debería tener más espacio, pero también hay que pensar que actualmente los contenidos los asimilamos de manera breve. Entonces hay veces que se piensa que porque una nota es más larga, va a haber más atención y va a ser más importante, y yo creo que también ahí tendríamos que tener una visión distinta. Una nota de más de 2 minutos en televisión tiende a ahuyentar al público en vez de acercarlo. Tendría que estar extraordinariamente producida y con una edición muy cuidada y un lenguaje totalmente sorprendente para que nadie se despegue de la televisión. Pero si se dan cuenta, cuando uno entra al teléfono o a la computadora, no se queda más allá que serán de 2 minutos en un contenido. Es más, hay veces que ya revisamos 5 cosas y luego descubrimos que no sabemos a qué habíamos entrado, de tanto contenido que tenemos dispuesto. Entonces, cuando se abre un programa en televisión y el noticiero se extiende la nota, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, ya se sabe que se están yendo muchos contenidos en los otros canales o en el teléfono o en la computadora. Entonces ahora ya la exigencia, yo creo, que va siendo encontrar en la brevedad la oportunidad de poner el mayor ingenio posible para decir mucho en muy poco, y tal vez ser tan solo un incitador de que la gente vaya a partir de ese contenido a otros, que además esa es la gran facilidad. Alguien puede decir, yo escuché algo de un libro que tenía una portada como roja y creo que era de un tipo que se apellida Abril. Bueno, si meten esos datos en un buscador, dan con el libro, ¿no? Entonces ya podemos ser un conducto para otras cosas. Pero bueno, ese es el primer obstáculo al que yo me enfrento casi diario. O sea, el tiempo es limitado y el reto es decir en poco, mucho y además atractivo, porque una nota cuadrada pues cualquiera la hace, y cuando empiecen a escuchar el mismo tono y las mismas palabras no va a haber un atractivo para hacerlo. Ahora, es difícil, es decir, generar una frase ingeniosa, y no una, sino 3 o 5, no siempre resulta, no siempre se puede. Por eso es una gran ayuda leer e informarse, porque eso da mucho vocabulario y muchos recursos para solucionar eso. Pero en el lado de los premios, lo que sí me ha dado es, por ejemplo, retomar un proyecto que tuve hace muchos años y abrir otro en relación a los libros y la lectura. Hace, no sé, 10 años, yo me daba cuenta que entraba al noticiario, había 2 conductores, y entre cómo estás y cómo te va y cómo está el clima, y que se nos iba minuto y medio. Y yo dije, ¿por qué no, en vez de que me dicen cómo estás? Bien, este es el libro del día. Y ya avienta uno un contenido en vez de estar entre, pues qué bueno, pues qué haciendo, y hoy está difícil, pues sí, ¿y tú qué tal? No, pues bien, no, o sea, entonces en esa época yo no entrevistaba todavía a tantos escritores, pero sí sacaba las portadas. Decía, el libro del día es es una novela escrita por fulano de tal. No me dejaban decir la editorial porque decían que se oía muy comercial, entonces ahí quedaba. Y bueno, si había leído mucho o poco, decía algo sobre el contenido, no pasaba de 1 minuto. Y era el libro del día, todos los días un libro distinto. Hay tantos libros en la casa que si no llega una novedad había de dónde tomarlo, ¿no? Y un día la conductora que estaba a cargo me habló y me dijo, Miguel, ya no queremos libro. Dije, ¿por qué? Yo creo que me pasé de tiempo o algo. No nos interesan los libros. Dije, bueno, pero pues el canal como que tiene esa misión, ¿no? No, mira, te voy a escribir un texto que dure 20 segundos y no nos vamos más de eso, te lo grabo. Y dura 20 segundos. Dijo, no entendiste, libros no queremos. Y acabó con el libro del día. Entonces, cada que llegaba un director nuevo, yo le decía, oye, ¿qué crees? Yo presentaba un libro al día. ¿Un libro al día? ¿Estás loco? ¿De dónde lo vas a sacar? Dije, pues de mi casa, o sea, ya nos están comiendo los libros, ¿no? No, y además qué compromiso, ¿no? Decir que el libro del día, imagínate, nosotros estamos echándonos esa carga. No, olvídate. Y la misma respuesta me la llevé como con 5 directores después de que lo sacaron. Cuando me acaban de dar ese reconocimiento y se juntó el de la Asociación de Locutores, que en un mismo día fui a un premio y a las 3 horas fui al otro, y bueno, pues hicieron el favor de difundirlo, dije, pues a ver, al premiado no creo que le nieguen algo, ¿no? Y entonces ahí voy de nuevo con el libro del día,
ay, qué buena idea, vamos a ver si resulta, ¿no? Métele escrito y a ver, preguntamos al director. Dije, sí, pero no es lo único. Yo quiero también abrir un club de lectura. Entonces el club de lectura quiero convocar a que leamos juntos. No decir, mira el libro, está padrísimo y léanlo, es muy bueno. No, vamos a leerlo, tiene 300 páginas, lo acabamos en 15 días. Vamos a dividir esas 300 páginas entre 15, nos da 22 páginas por día, en 15 días lo acabamos. Habrá quien lea 20 o 19 o 15, pero ya sabe que para acabarlo en 15 días, con que lea 22, lo acabamos. Y dije, esa es la idea. Quiero invitar al autor al final de la lectura con el libro para hacer una sala de lectura con él presente y que responda a las dudas y las preguntas que tengan los lectores reales. Y además, para llevar un control de la lectura, que todo lector que participe me envíe por lo menos un tweet sobre lo leído. Ya sea que diga me gustó esta frase y la reproduce, o tenga una opinión y la pone en Twitter. Y bueno, pues ahí nos estamos contestando y yo me comprometo a meter, antes tenía más tiempo, decía 3 tweets y les doy su crédito. Bueno, pues empezó a funcionar fabuloso porque les empezó a gustar oírse en la tele, ¿no? Decía, Pedro Ramírez nos envió el tweet que dice en la página tal cosa, ¿no? Y entonces incluso hubo un lector que dijo, mi jefe me decía por qué pedía permiso para salir temprano, y es que iba a las salas de lectura, yo las hacía entre semana. Y entonces le dijo, a ver, ya van 3 permisos, ¿a dónde vas tú? O sea, nunca has hecho esto. No, voy a un club de lectura. ¿Y qué es eso? Pues en la tele nos convocan a leer, nos regalan libros y si no alcanzas lo compras o te lo prestan, X. Y si no lo he visto, pues véalo. Y da la casualidad que cuando el jefe lo vio, mencioné a ese lector. Dijo, ¿y si te dijeron en la tele que estabas leyendo y que enviaste un tweet? Dice, ¿por qué no armas un club aquí en la empresa? Y armaron un club de lectura ahí. Entonces dije, ya, eso ya va resultando. Bueno, a la fecha cumplimos hace 2 semanas el 4º aniversario. Han pasado 115 escritores y escritoras. Ha habido un área para niños, que con lo de la pandemia lo suspendimos, pero hacíamos las salas de lectura una al mes en la librería del Papalote, el Museo del Niño allá en la Ciudad de México. Y bueno, la última vez que me asomé al espacio, dentro de Facebook de Canal 11, el espacio de Leo con el 11, había alcanzado 1.300.000 personas. Digo, igual no entran el 1.300.000 todos los días o ni cada 15 días, pero ya han pasado por ahí. Si de ese 1.300.000 se quedan 10.000, de esa manera con uno que pesquemos ya estamos del otro lado, ¿no? Pero sí quiero decir, ya que mencionabas los premios, yo estoy casi convencido que si no hubiera sido en ese tiempo el premiado, igual me vuelven a decir, ¿cómo se te ocurre un club de lectura en la tele, por favor, ¿no? Y no pusieron, pero lo aproveché y ahora estamos todos muy contentos. Tal vez seamos el primer medio que convoca a que se realice el ejercicio de la lectura combinando la interacción entre lectores, entre lector y autores, en redes y en la televisión. Y bueno, en esas andamos. Sí, claro, pues ese es el día a día y la piedra que tenemos que picar, parte de los reporteros. Como les digo, los reporteros de a pie, uno en una trinchera, otro en otra trinchera. Ya casi el tiempo, bueno, está ganando. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que platiquemos brevemente de un tema que seguramente a ustedes les interesa. ¿Qué pasó con lo que ustedes hacían? Porque lo vivimos desde años atrás, cómo hacíamos la cobertura de las ferias, las presentaciones del libro, todo. ¡Pum! Viene la pandemia. Viene a cambiar todo. La prueba está que esta sede, nosotros no la conocíamos, yo no la conocíamos, estábamos allá en la Alameda, ¿verdad? Se llama. Y luego estuvimos en el Centro Cultural, el CENAR, ¿no? El Centro de las Convenciones, ¿no? Sí, exactamente, en estos lugares, ¿no? Que cambió. Viene la pandemia, cambia todo. Platíquenos su experiencia como es, mi querida. Y además, mi programa de radio se llama ¿Qué hacer? Es decir, ¿a dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ferias? ¿Qué festivales? Y ¡pum! Que se cierran las puertas y entré en pánico. Mucha gente, tanto nosotros lectores como escritores, dijimos,
ahora sí voy a leer a los grandes clásicos, ahora sí voy a releer. Yo entré en pánico, dije, no puedo leer nada, no, o sea, ni siquiera series, porque estaba yo muy tensa. Entonces me puse a ver Modern Family, ¿sabes? O sea, algo que me hiciera no pensar en la pandemia. Y ahí sí tuvimos que rascarle una filosofía que me compartió Alberto Ruiz Sánchez. Tiene mucha razón, que es un libro nuevo, es el que no es la novedad de la semana, es el que lees por primera vez. Entonces, buscar libros que tuvieran que ver con eso para poder recomendar, aunque no fueran una novedad y aunque el autor ya ni siquiera estuviera vivo. Eso por un lado. Y dos, mucho en el tenor que decías, Miguel, buscar cómo interesar al lector en potencia, no nada más dando información, porque lo platico esto más en términos de locutora de radio, que finalmente yo eso soy, lo primero que yo me considero es locutora de radio, y siempre he tenido programas de música. Cuando yo empecé haciendo radio, bueno, no existía esto, para empezar, parece la prehistoria, pero no teníamos internet. Entonces lo que hacíamos era llegar con un montón de revistas y el diccionario del ABC de la música, y con suerte te tocaba una canción de la cual tuvieras información aquí o que ya te la sabías, y si no, pues era difícil. Y los locutores que yo oía te decían, esta canción se llama Boys Don't Cry de The Cure. El vocalista de The Cure es un tipo que tiene los pelos parados, se pinta los labios rojo. Entonces esa información era absolutamente novedosa para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ya hay esto? Que tú pones una aplicación y el Shazam te dice, te pone la portada del disco, el nombre, el año, la producción. Entonces, como locutor, tienes que dar un extra. ¿Por qué estás poniendo esta canción? Por tal frase. Ya sabemos quién fue el productor, cómo se llaman. Entonces, dale un poquito de corazón para que puedas conquistar al radioescucha. Me acuerdo mucho que hace poco, justo en la pandemia, recomendé un libro de Guillermo Fadanelli, y entonces lo que yo compartí, porque era una historia de una separación, yo lo único que dije es una frase que viene ahí, que aparte a mí me cimbró en mi propia historia, que decía, una chica decía, cuando tuve la oportunidad de avanzar hacia una vida mejor, las piernas no me respondieron. Eso fue lo único que dije, y los tweets así de, ¿cuál es el libro de las piernas que no responden? Porque justo eso, o sea, ¿cuántas veces hemos estado en esta situación de decir, me tengo que ir y no puedo, ¿no? Y cuando yo leí eso, me cayó un 20 y yo le hablé a Fadanel y le dije, las piernas sí me respondieron, cabrón, gracias por esa frase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo eso, que en lugar de dar este machote, como decías, encuentra la frase que le puede servir a la gente de la canción, del cine, del libro, para que entonces en todo momento, pandemia o no, podamos tener esa pequeña ancla que te va a interesar ya en el resto de la historia. Entonces creo que sí, parte de lo que a mí me ayudó para mi sanidad mental es, a ver, vamos a pensar en cómo compartir una historia más de vida que una ficha técnica de un libro, una película, y entonces así enganchas. Y ahí sí, pandemia o no, tienes referencias para muchos años de encierro, que ya espero que no nos vuelva a pasar nunca. Sí, claro, esto es importante. Cada quien vivió de esta forma, unos viendo series, otros leyendo. Mucha gente sí se acercaba a los libros, escuchando algunas estaciones, en fin. Y en tu caso, más complicado, porque tú sí tenías que cubrir y no había nada. Yo me acuerdo. Sí, bueno, empezó a haber contenidos en la red. Yo lo primero que pensé es todo lo que se ha subido y no se ha visto. Pero de pronto con esta plataforma de Contigo en la Distancia se empezó a empujar mucho el contenido. A mí lo que me sucedió es que en ese entonces, justo por ahí, por esos días en que nos encerramos todos, hacen una reunión en el 11 y nos dicen, ¿saben qué? Que tenemos que tomar más en cuenta a la gente. No nos interesa ni el funcionario, ni el artista, ni el promotor, sino la gente. Y era una idea así como de darle la voz a los que van al evento. Y parecía muy noble y muy efectiva y no resultó. Porque en principio uno dice, me interesa la gente,
los que están en la Casa de la Cultura vienen aquí y se les hacen preguntas a ver qué les pareció, pero en pandemia, pues eso es imposible. Yo acababa de abrir un grupo que se llama Cultura en Facebook y justo en pandemia empezó a crecer el número de integrantes y dije, bueno, pues de ahí nos pescamos y ahora es virtual el asunto, entonces empecé a publicar quién tiene una opinión sobre los conciertos sinfónicos virtuales y cero respuesta, pero lo hacía yo en el grupo donde ya para ese entonces iban 7,000, 8,000 integrantes y había gente interesada, decía, ay, qué padre, ¿dónde es eso? O sea, por más que se promocionara, no sabían. Decía, si tú me dices dónde, yo te digo qué me pareció. Y entonces ya, pues, métete a Contigo en la Distancia, música, y ahí hay la orquesta sinfónica o X orquesta. Y entonces ya iban, decía, ya lo vi, está bonito, ¿qué te digo? Bueno, a ver, nos conectamos por Zoom y te pregunto. Y como era un proceso forzado, es decir, la persona no llegó por gusto, sino por una indicación, por instructivo, entonces decía, bueno, muy bien, a ver, tu nombre y a qué te dedicas, pues ya. ¿Y qué te pareció? Bien. ¿Y habías visto esto antes? ¿Lo habías escuchado? No. Bueno, pero ¿qué emoción te despertó? Pues bien, se siente bien, ¿no? Entonces, eso como un reflejo de lo que le pareció a la gente es, yo les dije en el canal, así como hay fake news, ahí hay un fake sondeo, o sea, falso, o sea, estás manipulando que lo vean y que te digan qué les pareció. Lo que a mí me quedó claro y una enseñanza de esto es que todos los contenidos que difundimos, no tengo duda que son todos, son parte de un proceso. Y si la persona que está en ese proceso como espectador o como creador no está bien involucrado, no alcanza a ser el reflejo del contenido. Es decir, alguien que va a la ópera para que digan que fue a la ópera, pues cuando se pide una opinión seguramente no va a tener algo muy claro. Si alguien quiere hacerse muy conocedor de las artes plásticas y va forzado, no porque le mueva el instinto emocional o intelectual, seguramente con el tiempo se va a despertar eso, pero en calidad de mientras, si llega un micrófono y le pregunte qué te pareció la exposición, la respuesta va a ser igualita, ¿no? Bien, está padre, ¿no? Y eso en tele no sirve, o sea, no da, no refleja lo que le provoca a la gente. Y bueno, hubo que buscarle por otra parte, no por las reacciones del público. Hubo, no sé, de 5 que les pedía opinión sobre Carlos Monsiváis porque fue un aniversario, creo, de su muerte, que sí se aventó un rollo buenísimo, pero bueno, le llevó a firmar un libro a una presentación que tuvo, y en la presentación le impactó a Carlos Monsiváis el libro y le dijo, ¿y dónde lo conseguiste? ¿Y por qué lo leíste? Y casi lo entrevistó, y luego lo separaron porque ya tenían que subirlo a la mesa y se quedó con el libro sin firma, y al final fue y a lo lejos te envió el libro y se lo envió entre manos y luego se lo devolvió. Había todo un proceso. Entonces cuando yo le dije, ¿y qué opinas de Carlos Monsiváis? Pues tenía una opinión bastante nutrida, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que ahora que tuvimos que hacerlo todo a distancia, somos parte de un proceso. Y ese proceso se puede romper en segundos. Uno le da clic, te metes, te interesa, ya no interesó, te vas a otra parte. Y entonces vas al que sigue y a ver si te interesó, y en una de esas la desviación llega hasta OV7, ¿no? O sea, y adiós el contenido cultural, que tampoco está de todo mal, porque quien escucha OV7 es porque emocionalmente le provoca algo, aunque sea sangolotearse, pero algo, ¿no? O sea, Enrique Demec decía que a él le gustaba mucho cuando estaba dirigiendo la orquesta que volteara y veía a alguien dormido, decía, ya la hice, porque lo relajé. O sea, la música, entre sus posibilidades está que te genere un estado de tranquilidad, y claro, si vas cansado o eres muy dormilón, te duermes. Y entonces veía, dice, a mí no me molesta, pues ya es un efecto de la música real, honesto. Se lo provoqué, hice mi chamba, ¿no? Entonces, quien de repente va puede ser OV7 o los Tigres del Norte, no importa, pero le prende y genera una emoción,
De nuestra parte quedaría describir esa emoción porque a lo mejor a otro también le satisface, ¿no? Y lo que hacemos, yo estoy segurísimo que sirve para satisfacer intelectual, emocionalmente y físicamente muchas necesidades. Comer, eso lo repitió también otras veces, pero decía que para vivir el ser humano requiere satisfacer 4 necesidades, se haga para donde se haga. Es comer, dormir, defecar y fornicar, o hacer el amor, si se oye muy fuerte. Tiene que hacerlo todo ser humano en su momento, de eso depende. Todo proceso cultural ayuda a que podamos satisfacer esas necesidades. Lo que no está contemplado en esas necesidades es lo que ya les decía en un momento, la necesidad de satisfacer la emoción y el pensamiento, y ahí entra el arte o el espectáculo. ¿Qué nos queda a nosotros? Desenmarañar todo eso y dar lo más posible descriptivo del proceso para que uno decida, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero sumarme ahí, ¿no? En la pandemia se acabaron los enlaces, que eso fue algo buenísimo que inventó un director de noticias. Dijo, tú ya no escribas nada, vete al lugar donde suceden las cosas y di que ahí está sucediendo qué. Y rápido, en 1 minuto, 1 minuto 10. Y entonces así es como me han visto que yo llego a Bellas Artes y hoy se presenta aquí la Compañía Nacional de Danza, empieza una temporada corta, son 3 días, si no vino hoy puede ser mañana pasado a las 20 horas, lo que presentan es La Cenicienta, se acabó. Y entonces me decía con mucho tino, yo estoy seguro que hay gente que ni siquiera cuando acabas de decir lo que dijiste sabe en dónde estabas, pero dicen, ahora ¿dónde anda este? ¿No? Y mañana de nuevo, y es como darles el motivo para salir y acercarse a alguna actividad que amerita transmitirla por televisión. Todo eso que se hace a distancia a mí me hizo reflexionar sobre la novela de García Márquez, ¿no? Cuando Melquiades le impresiona el catalejo, dice que lo ponen en un extremo de la aldea y en el otro ven a una gitana que habían puesto al otro lado. Y entonces el gitano dice, dentro de poco vamos a poder todos ver lo que sucede en cualquier parte del mundo sin movernos de nuestra casa. Pues en ese estamos, exactamente ahora. Qué sabias palabras, ¿verdad? Muy cierto. El tiempo, según aquí mi productor, ya me va a empezar a hacer señas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, un comentario, a veces como que nos da pena y decimos comentarios, se quedan callados. No, aquí somos periodistas, aquí no debe haber eso. Pero yo no sé si quieren preguntarle a nuestros expertos algo o algún comentario que tenga alguien de ustedes, del público. Es el momento. Ahorita, hablen o si no, cállense para toda la vida. Eso, bravo. Yo fíjate que sí, me descubrió este mundo de las redes, que hay, así como las necesidades que les mencionaba, y la necesidad de emocionarse y la necesidad de pensar, hay la necesidad de comunicarnos. Satisfacemos una necesidad cuando entramos al dispositivo y empezamos a entrar en contacto con alguien. Yo soy enemigo cuando, sobre todo, mi madre y sus amigas o las tías, vamos a una comida y ven a los más jóvenes ahí con el teléfono. ¡Ay, están con esa maldita porquería todo el tiempo! Ni estando aquí la pueden dejar. Bueno, pues la reunión aquí no les motivó a comunicarse con los de aquí. Igual en un rato, si alguien tiene tema que le interese, seguramente, pero estará comunicándose a cientos de kilómetros a lo mejor con alguien que tiene que decirle algo, ¿no? Hay un libro de Diego Enrique Osorno que se llama algo del vaquero, no recuerdo, lo hizo por un encargo de la Comisión contra la discriminación. Y él dice que cuando era adolescente vino la crisis tremenda del 95, me parece, y su familia estuvo a punto de perder la casa. Y entonces llegó un tío y dijo, a ver, ¿de cuánto es su problema? Ahí está la lana. Y dijo, yo cuando sea escritor voy a escribir de mi tío, ¿no? Pero resulta que el tío era sordomudo y su forma de vida fue cruzar la frontera 30 años de indocumentado y siendo sordomudo.
Y el libro trata que él dio con un sistema de comunicación con el cual se hacía entender y permitía que entender a los otros con esa discapacidad. Y cuando explicó ese proceso a mí me sorprendió muchísimo lo que dijo. Dijo, fue una fortuna que él siendo sordomudo encontrara ese sistema. Más allá de las señas que parece que le enseñaron, él encontró un sistema muy práctico. Dijo, porque si una persona está totalmente aislada sin hablar con nadie, su siguiente paso es perder la razón, pierde sentido, se vuelve loca. Y entonces dije, a ver, ¿cuál es el otro extremo de eso? Pues que hables mucho. Entonces, si no hablas con nadie, tu destino es la locura. Y yo dije, ¿por qué va a ser la locura si no te comunicas con alguien? Ya después yo estoy convencido que cada que interactuamos con el otro, nos confirmamos que somos y que estamos. Y esa es otra necesidad que tampoco viene en ningún instructivo. Si se dan cuenta, el saludo es, ¿cómo estás? Bien, aquí pasándola. O sea, dice, ¿en calidad de qué estás? Bien, y aquí. O sea, ¿y cómo estás? Es decir, ¿por dónde andas o qué estás haciendo? Y es reafirmarte que eres y que estás. La comunicación es una necesidad para estar bien, emocional e intelectualmente. Por eso cuando veo que están chateando, pues qué bueno. O sea, tiende a ser una persona en paz, bien con él y con el que esté hablando, ¿no? Incluso si se está peleando. Y más si encontramos alguna artimaña para que esos comunicados tengan un sentido. Fíjate, los últimos 10 libros o 15 libros que he convocado para esa sala de lectura, cuando los he anunciado para que los pidan, sus cortesías, se han vuelto tendencia. Y yo digo, a ver, todas las tendencias son por chismes, ¿no? Que si Calderón ya le dijo al Peje, que si el Peje le dijo a no sé quién, y que esas son las tendencias. Cuando la tendencia es un libro, digo, sí vamos bien, ¿no? En promedio están enviando los lectores como 2,000 o 2,600 tweets por cada libro que leemos. Es un montón de contenidos en torno a un libro. Si vemos la cantidad de cosas que se publican sin sentido, pues ya depende de nosotros qué dirección le demos. Yo tengo mucha esperanza que eso sea tan solo un paso de muchos que podremos dar en el entendido que la comunicación es una necesidad y un satisfactor a la vez de algo que nos mantiene bien emocional y mentalmente. ¿No? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ya no. Porque el tiempo también nos ha ganado.